Estoy acompañada el día de hoy para tratar este tema por el teniente José Antonio Colina, que conoce y sabe quién es el teniente Ronald Leandro Ojeda Moreno. El teniente fue secuestrado en su casa en Chile. Él tenía o tiene asilo político en Chile, es protegido del gobierno chileno y sin embargo, de ahí se lo llevaron. Yo antes de comenzar a hablar del tema y pues dar las informaciones, las últimas informaciones que tenemos sobre el caso, quiero compartir con ustedes 2 minutos de una entrevista que le hice en el año 2017 cuando él se acababa de fugar junto con otro grupo de compañeros de la cárcel de Ramo Verde. Vamos a recordarla y vamos a conversar con el teniente José Antonio Colina sobre el tema. Que sufríamos allí. Allí tomamos por captura y rehenes a los custodios de la cárcel y logramos escapar. Nos vamos ahorita en ruta hacia donde nos vamos a mantener escondidos por un tiempo. Hay una información que dice que solamente falta uno por capturar. ¿Cuál es la realidad? ¿Ustedes están todos ya en fuga? ¿Han sido capturados unos? Cuénteme exactamente cuál es la situación de ustedes en este momento. Bueno, nosotros nos dividimos en dos grupos. Hasta los momentos solo capturaron solo a dos compañeros y Dios mediante no va a capturar más ningún otro. Solo dos capturaron al teniente Vázquez Guillén y al teniente Mogollón. El resto seguimos en fuga. Nuestro compañero Arriaza se encuentra herido, pero lo mantenemos estable hasta los momentos. Y Nos mantenemos en fuga todavía hasta nuestro sitio de guarida. el teniente Arriaza está herido y está con ustedes. Sí, él se encuentra con nosotros, lo llevamos con nosotros. Él se encuentra herido, pero lo llevamos con nosotros. ¿Y cuál es la situación de él? No, se encuentra herido solamente, pero esperemos nosotros ya le brindamos los primeros auxilios y hasta donde vamos a llegar a nuestro sitio de refugio, allí lo atenderemos con más calma. Nos está esperando gente que le va a brindar los primeros auxilios, le va a brindar atención médica más avanzada. Aproximadamente un mes desde que nos difirieron la audiencia anterior, el mes pasado, el 2 de noviembre, que fue nuestra audiencia, perdón, este mes, pero fue el 2, de allí decidimos planificar este escape. Teníamos alrededor de un mes planificando ya este escape. La información la verdad es que es muy confusa y se dice que hubo muertos, hubo intercambio de disparos. ¿Ustedes le dispararon a la policía, le dispararon a los custodios de Ramo Verde? Nosotros sometimos a los custodios, mas no le disparamos. Mas la policía sí abrió fuego con nosotros. La policía del Estado Miranda abrió fuego contra nosotros. Perdón, la Policía Nacional abrió fuego contra nosotros. Pero nosotros no herimos ningún funcionario de Ramo Verde ni ningún policía. Solamente los tomamos como rehenes, los apuntamos con las armas y nos dimos a la fuga con el vehículo y un armamento, pero no herimos a ninguno de ellos. Bueno, son 2 minutos apenas de la entrevista que se le hizo. Ese día apenas se acababan de fugar. Colina, ¿tú recuerdas ese momento? Fue en el año 2017, ya hace 7 años. Desde ese momento, ¿tú has tenido contacto, tuviste contacto con el teniente Ojeda? Sí, bueno, he tenido contactos referenciales de su persona. Todo el mundo sabe que es un oficial patriota, un oficial institucional, un oficial que ha tenido claro lo que está viviendo Venezuela y que siempre ha tenido en su cabeza y en su norte, pues, que las Fuerzas Armadas cumplan su rol como policía de la Constitución Nacional y los hechos que él ha llevado a cabo en el pasado, cuando lo metieron preso en Ramo Verde, después cumplió con el deber que tiene que cumplir todo secuestrado, que es fugarse, salirse pues de ese encierro. Ese es el deber que tiene todo Ese es el preso. deber de todo preso. El deber de todo preso es fugarse y el que lo haga, pues está cumpliendo con su rol. Sí. Sobre todo cuando está secuestrado por una tiranía, demuestra pues el talante, el perfil, lo enfocado que es este oficial, que lamentablemente en este momento está pues en unas condiciones que no sabemos, está secuestrado presuntamente por funcionarios de la DGCIN, pero nadie tiene nada malo que decir del teniente Ojeda. Es un individuo que goza de un prestigio, que goza de una trayectoria impoluta, que sus acciones dentro y fuera de la Fuerza Armada hablan de su talante como oficial institucional y en lo personal me preocupa pues la situación que puede estar teniendo en este momento porque a un individuo como este que lo hayan secuestrado pues si no aparece pudiera inclusive pues costarle la vida, pudieran de repente asesinarlo porque un individuo como te digo es lo que debería representar el militar venezolano como tal. Sí, el mayor temor que hay es que aparezca muerto
Y eso que tú acabas de decir, de que él representa los valores de un verdadero militar, me lo han dicho ya otros militares que también están en el exilio. ¿Qué significa eso realmente, Colina? Bueno, significa que aunque te encuentres fuera del país, entiendes cuál es tu rol de rescatar la libertad y la democracia, de cumplir tu rol que juraste ante los símbolos de la patria, de defender al pueblo, de defender las instituciones y cuando eso está secuestrado, de hacer lo que sea necesario para que eso regrese. Mucha gente, sobre todo muchos militares, han salido del exilio, han vuelto a rehacer sus vidas y se han olvidado de ese rol. Muchos. Estamos hablando que ahorita deben haber aproximadamente unos 10.000 o 12.000 militares que se han ido, desertores que han pedido la baja, pero de esos 12.000, muy pocos realmente se han mantenido en ese rol de querer rescatar el hilo constitucional en Venezuela. Y Ojeda es uno de ellos. Ojeda es uno de los que no se ha olvidado que él es militar, no se ha olvidado que hay una patria que hay que rescatar, no se ha olvidado a pesar de que tiene esposa e hijos de que hay que cumplir con ese rol y eso es admirable porque lamentablemente no todos o no muchos se han comportado como el teniente Ojeda en estos últimos 20 años. Mira, Corina, hay muchas cosas extrañas en esto que ocurrió, ¿no? Vamos a colocar el video que creo que fue publicado por un canal de televisión, un programa informativo chileno, donde se ve al teniente Ojeda en interiores, en calzoncillos, cuando es sacado de su casa por la fuerza. Vamos a ponerlo en pantalla porque han surgido informaciones nuevas porque ha habido compañeros de Ojeda que pudieron conversar con su esposa. La esposa estaba presente en el momento que pasaron, que pasaron estos hechos y había cámaras, gracias a Dios, habían cámaras en el edificio donde estaba el teniente, que por cierto, eh, yo todavía no he visto un pronunciamiento del presidente de Chile, de Boric, porque también me llama la atención, y eso lo estuve conversando hoy, por cierto, con Daniel Lara Faría, y que creo que hizo un programa sobre esto, que hace una semana o algo así hubo un funcionario del gobierno de Boric que estuvo en Venezuela y estuvieron haciendo alianzas en relación al tema de inteligencia precisamente entre ese funcionario de Boric y el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. Y después viene este tema, ¿no? Después ocurre este secuestro de este teniente Ojeda que pues que le debe muchas cuentas al régimen de Maduro, porque fugarse de una cárcel militar, como ellos lo hicieron en aquel momento, hay gente que no tiene memoria, pero en aquel momento fue un golpe que le dieron a el gobierno, un buen golpe, un golpe bien dado, Sin duda. porque incluso lamentablemente uno de los fugados falleció por precisamente por las heridas de los funcionarios que estaban custodiando a Ramo Verde. Tenemos el video no para ponerlo. Con calzoncillos, saliendo es el ex militar Ronald Ojeda, ex militar venezolano. Los que están encapuchados son los secuestradores, secuestradores que se hicieron pasar por PDI. Ellos van vestidos, incluso fíjense en los pantalones, fíjense en el cintillo que tienen para guardar la pistola, fíjense en el auto con baliza, auto donde ya podemos identificar la patente. Y es esto lo que nosotros no teníamos como pieza y son imágenes que le van a servir y mucho a la Fiscalía, mucho al gobierno para la investigación. Gracias a Dios hay una investigación y hay periodistas como este que se están ocupando. Por cierto que he recibido varias llamadas de periodistas chilenos que no he podido atender porque he estado bien ocupada porque vieron la entrevista, obviamente buscando en Google, etcétera, la entrevista que le hice hace 7 años al teniente Ojeda cuando se acababa de fugar. Colina, las informaciones que tenemos que actualizan el tema es que hay el secuestro, porque esto fue un secuestro. Hasta el momento no se sabe dónde está el teniente Ojeda. No hay información ni oficial ni extraoficial de dónde está el teniente Ojeda, porque surgió la información de que estaba ya en Caracas, pero según las investigaciones no podría estar, y ya vamos a explicar por qué. Habían 5 hombres en total, es lo que explica la esposa del teniente Ojeda. Uno se quedó en el carro, en el vehículo que ustedes vieron en pantalla, en el estacionamiento. Uno se quedó en la recepción del edificio de donde se lo llevaron y 3 subieron al apartamento, que son los encapuchados que vieron ustedes en pantalla, ¿no? Hay un dato muy importante y es que el que se quedó
en el lobby, en la recepción del edificio, tenía acento chileno. Por eso es que ha tomado mucha fuerza la tesis de que hubo efectivos chilenos que estuvieron en este secuestro involucrados, porque esto es un secuestro, aquí no hubo ninguna medida legal, pero además este joven, este teniente, tiene asilo político en Chile, lo cual es inviolable. Según las normas de asilo, es inviolable. Es decir, esto es inadmisible cuando una persona tiene asilo en refugio político. Y él tenía su refugio político, su asilo en Chile. Los tres que subieron, golpearon la puerta fuertemente y lo único que decían era PDI, que creo que es la Policía de Inmigración de Chile. La esposa y el hijo, el niño el teniente Ojeda, comenzaron a gritar, a pedir auxilio, a llamar a los vecinos, pero uno de los funcionarios, porque no sabemos si son funcionarios, para mí son delincuentes y criminales, lo apuntaron tanto a la señora de Ojeda como al niño en la cabeza y le dijeron que se callaran o los iban a matar. Y por supuesto, lo que hicieron fue guardar silencio, ¿no? También en la investigación ha salido que cuando el vehículo en el que se llevaron a el teniente pertenece a la esposa de un político de izquierda de Chile, que no sabemos el nombre, y bueno, están haciendo la investigación. Lo que no sabemos es hacia dónde lleva esta investigación, si hay funcionarios chilenos que están involucrados, si realmente vamos a saber qué fue lo que pasó. En el trabajo de inteligencia, porque hay especulaciones de que ya el teniente Ojeda estaría allá en Caracas. En las investigaciones que se están haciendo se dice que por rutas habilitadas, es decir, por las rutas legales, que serían tanto por tierra como por aire, sería imposible que en este momento estuviera ya en Caracas, porque no salió ni por el aeropuerto, por ninguno de los aeropuertos, y tampoco cruzó ninguna de las alcabalas, por decirlo de alguna manera, que hacen frontera con otros países. De manera que podría incluso todavía estar en territorio chileno. Lo que más nos preocupa es lo que dijo Colina, es que aparezca muerto, porque esto nos preocupa por el teniente Ojeda, que ya sabemos la calidad de ser humano, de venezolano y de militar que es, Colina, pero también cuántos militares y cuántos exiliados no estamos en la misma situación. Los que estamos en Estados Unidos, creo que estamos un poco más protegidos, pero eso es creo, porque una cosa como esta, ¿cómo la evita? ¿Cómo le evita un ser común y corriente que está haciendo su vida como lo estaba haciendo el teniente Ojeda con su esposa y su hijo? No, es difícil de evitar y básicamente ahorita es el momento para mí del presidente de Chile, de Boric. Él tiene que salir a explicar, que está de vacaciones, pero tiene que salir algún funcionario diciendo, mira, estamos investigando, hacer presión, porque de lo contrario, entonces uno no sabe aquí qué pasó, si hay funcionarios chilenos, si esto fue una acción conjunta, si fue un secuestro, si no lo fue. Y lo que está en peligro es la vida del teniente Ojeda, que sin duda alguna pues, es un elemento que el régimen le tiene mucho interés. Entonces, para mí, ahorita, no es ni siquiera Maduro, es el momento del gobierno de Chile de hacer presión, y si el régimen de Maduro se metió en su territorio, ellos tienen que reaccionar de manera contundente, porque eso es una violación de la soberanía. Y yo temo por la vida del teniente Ojeda. Ahora bien, ahora también estoy temiendo por la vida de cualquier perseguido. En el caso de los militares que están en Colombia, los que están en Perú, los que están en Ecuador, los que permanecen en Chile. Y en el caso de las personas que se encuentran perseguidas en los Estados Unidos, no creo que la vayan a secuestrar. Pero sí estoy convencido de que pueden utilizar toda esta migración de malandros del Tren de Aragua para hacer daño. Y eso es algo que está sobre la mesa. Y el régimen de Maduro lo que hizo con esta acción, es decir, ustedes no son intocables, no importa que no se encuentren en Venezuela. Esto del Tren de Aragua que acabas de decir es clave. Antes de comenzar el programa les iba a decir algo y se me pasó. Es que la semana que viene les voy a presentar un dato que prueba cómo Freddy Bernal protege al Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua también protege a Freddy Bernal. Y lo que está diciendo el teniente Colina de la presencia del Tren de Aragua aquí es fundamental. Y si las autoridades aquí no toman en cuenta eso y no lo resuelven como hay que resolverlo, pues
lo que va a pasar es lo que está diciendo el teniente José Antonio Colina. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de uno de estos criminales, porque es que no se trata de que el Tren de Aragua, Colina, entró aquí a Estados Unidos a robarse una moto, a robarse un teléfono celular, a atracar un banco. No, entraron con otras intenciones y ocurre lo mismo que ocurrió cuando en Cuba mandaron aquellos barcos con presos, con personas enfermas, etcétera, etcétera, pero lo mandaron para desestabilizar la seguridad de este país. El Tren de Aragua es, digamos, yo diría que es uno de las bandas criminales. Colina, tú que fuiste Guardia Nacional, que estuviste a cargo de la seguridad de muchos sectores en el país. Una banda tan organizada como esta, yo no la recuerdo en Venezuela. No, Y por tan supuesto. criminal, No, tan por cruel. supuesto, es que no hay nada, no hay ningún antecedente que hable de esto. Inclusive, en mi época, cuando era funcionario de la Guardia Nacional, no había nada como esto. O sea, habían otras cosas, algunos grupos delictivos pequeños, medio organizados, pero una estructura como esta y tan sanguinaria no se había visto. Y aquí hay un dato importante. Aquí hay que recordar que durante todo este tiempo, el régimen de Chávez y el de Maduro han enviado reiterativamente funcionarios de la policía política a los Estados Unidos a recabar información de inteligencia de personas que están aquí perseguidas. De hecho, en el pasado, el FBI ha capturado funcionarios de la DICIP y los ha deportado hacia Venezuela. No descartemos que esa información que ellos pudieron haber recabado se la suministren a estos delincuentes para que puedan atentar contra algún perseguido aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que está latente y es una denuncia que hago pública porque puede pasar. No va a haber secuestro, lo que pueden haber son atentados. Son atentados y bueno, o que vas cruzando una calle y te atropella un carro. Hay que cuidarse. Yo me imagino que te está pasando lo mismo que a mí, que estoy recibiendo llamadas, mensajes, etcétera, de personas que están preocupadas por su seguridad personal y no están solamente aquí en Estados Unidos, como dijo el teniente Colina. Hay personas que están en Colombia, que son las que están más preocupadas, y en Ecuador hay personas que están en Chile, hay personas que están en Perú, que están preocupadas porque este modus operandi, que cuidado si eso no se queda así, simplemente no sabemos nada, no sabemos quiénes eran los funcionarios, no se supo, estaban encapuchados y no se les vieron el rostro, porque ahí hay implicaciones de ciudadanos chilenos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y esto es sumamente delicado porque en el pacto que hay, el pacto suscrito por algunos países, y entre esos está Chile, de asilos políticos, hay ciertas condiciones que aquí se violaron. Y el presidente Boric tiene que dar una explicación, pero no una explicación solamente a nivel internacional. Tiene que explicarle a sus conciudadanos que eso ocurrió en suelo chileno, que en suelo chileno incurrieron y se presentaron unos funcionarios, unos criminales venezolanos a hacer una cosa como esta que ustedes vieron en pantalla. Y hay un dato importante. Ayer Maduro, que estuvo en el programita ese, Diosdado Cabello, estaba cumpliendo 10 años, dijo que él lo estaban cazando y no era conejo, que había una cantidad de informaciones que lo querían matar. No te extrañe que él esté soltando esta información, que tiene rato con eso, precisamente para justificar todos los atropellos y todas las osadías, porque entonces hay que ser osado, meterse en otro país a secuestrar a alguien, y para justificar todas esas acciones que de una u otra manera, desde mi punto de vista, lo que está mandando es un mensaje muy claro, como te lo dije al principio: ustedes no son intocables y donde quiera que se encuentren, pues podemos llegar a ustedes. ¿Qué otra cosa, Colina? Se lo llevan en calzoncillos. Una policía seria no hace eso, permite que la persona se vista y la trata con dignidad. Esto fue un horror que se llevaran a ese muchacho en calzoncillos. De manera que pues nosotros estamos solidarios con la esposa, obviamente con la esposa y el hijo de Ojeda, pero también estamos muy preocupados. Yo sí reconozco que tengo muchísima preocupación. Incluso a mi familia le decía el día de hoy: Colina, tengo que cuidarme más de lo que me cuido siempre. Tengo que estar pendiente de quién me sigue, tengo que estar pendiente de cerrar la puerta de mi casa, de cerrar el vehículo, porque esto simplemente además fue una operación limpia. Correcto. En el sentido, lo único, yo creo que no contaban con que había cámaras en el... Ahí fue donde, eso fue que no lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta, pero fue una operación limpia en el sentido que se lo pudieron llevar y hasta este momento, que creo que ya han pasado 48 horas. Correcto.
todavía No se sabe no nada. se sabe dónde está, porque además yo me imagino que tiene que haber cámaras en las vías alternas, donde están las imágenes que captaron el vehículo, porque creo que encontraron el Sí, el vehículo vehículo lo donde se lo encontraron más llevaron. adelante, sí. Ahí tiene que haber muchísimo rastro de lo que tiene que haber pasado con el teniente Ojeda. De manera que, y hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué este teniente, Colina? ¿Por qué él específicamente? Bueno, yo, desde mi punto de vista, yo no le doy tanto porque el teniente. Yo he visto que estos señores del régimen, sobre todo Tarek William Saab, ha querido darle una especial importancia a la famosa operación Brazalete esa, donde metió preso un gentío. De acuerdo a lo que el testimonio que presentó Ángel Heredia, el teniente Ojeda supuestamente iba a incursionar con él. Entonces, pero realmente no creo que lo están haciendo por eso. Creo que lo están haciendo simplemente para demostrarle a todos los militares que están afuera, ustedes no son Pero que son intocables. capaces. Exactamente. O sea, no crean que porque se fueron del país no lo podemos hacer nada. Y creo que va más hacia allá que hacia la información que pueda tener o no el teniente Ojeda. Creo que vaya más enfocado hacia ese sentido y sobre todo también a sembrar terror. Algo debe estar pasando internamente en la Fuerza Armada. Degradan un poco de gente en el patio y los botan. A los periodistas que manejan la fuente militar los meten presos, los obligan a irse, los callan. A los activistas también. Ahora buscan un militar que está en otro país y lo Pero secuestran. a mí, tú sabes que eso, en vez de fortaleza por parte del régimen, lo que me hace ver es muchísima debilidad y mucho miedo. Sí, no, Creo miedo que tienen, pero algo pasa. Yo creo que están actuando bajo miedo, bajo muchísima presión, y lo que tenemos que hacer todos los venezolanos, pero yo también convoco a la comunidad chilena, es presionar para que haya una respuesta sobre esto, para que haya una explicación del presidente sobre esto, porque hay que saber con precisión si fue casualidad la visita de este funcionario chileno a Venezuela, visita en la que se hicieron acuerdos sobre temas de inteligencia. Es correcto. Entonces, esto